Hoy iniciamos orando. En primera instancia vamos a pasar brevemente a poder considerar un poco la enseñanza del día de hoy. Y para eso vamos a hablar del capítulo 7, o el tema del capítulo 7 básicamente del libro que estamos teniendo como base para este estudio, el libro de pecados respetables. Entonces vamos a ir desarrollando algunas cosas con respecto a este capítulo y básicamente el tema de hoy es la impiedad. A partir de hoy vamos a ver algunos de estos pecados respetables o pecados sutiles que describe el autor y que nos llama también a podernos examinar. En tal sentido, vamos a considerar ese capítulo 7 con respecto a la impiedad. ¿Ok? Entonces, avanzando un poco en este tema de pecados respetables, es importante recordar lo que vimos en las semanas anteriores. Los últimos dos capítulos que consideramos tuvieron que ver con respecto al remedio para el pecado. ¿Cuál era el remedio para el pecado? ¿Se acuerdan? La palabra, pero específicamente el Evangelio, ¿ok? El remedio para el pecado era el Evangelio y ese Evangelio es para los pecadores. Evidentemente todos aquellos que se vean en esa condición de pecadores van a recurrir y van a necesitar del Evangelio. Luego de eso lo que vimos también es el poder que es necesario para que podamos, ese Evangelio que es el remedio, pueda ser aplicado y pueda también ser activado, por mencionar de alguna manera, en la vida de cada creyente. Y ese era el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa ese Evangelio, usa esa palabra, nos convence de esas verdades, nos convence de la obra de Cristo, nos santifica, nos ayuda a crecer de manera espiritual y nos da esa capacidad. El poder del Espíritu Santo nos da esa capacidad para poder enfrentar o confrontar nuestros pecados. Ya no somos esclavos, los creyentes ya no son esclavos de sus pecados como lo éramos antes, pero ahora plenamente dependemos de la obra del Espíritu Santo y dependemos del poder de su Evangelio y de su palabra. Pero no somos esclavos de nuestros pecados. ¿Ok? Sin embargo, hay una realidad. Hay un remanente de pecado que todavía mora en cada creyente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Ok? Lo último que vimos la semana anterior fueron 7 instrucciones que son importantes considerar para enfrentar o confrontar estos pecados respetables. 7 instrucciones, esas fueron: la primera, siempre debemos poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. Cualquier pecado que podamos identificar por nuestras vidas, que podamos identificar en nuestras actitudes, que podamos identificar en nuestra forma de hablar, en nuestros pensamientos, cualquier pecado siempre debe ser puesto a la luz o bajo la luz del Evangelio. ¿Ok? Lo segundo que debemos de considerar para confrontar nuestros pecados es: debemos aprender a depender del poder del Espíritu Santo. Debemos aprender... que pase la ambulancia. Debemos aprender a depender del poder del Espíritu Santo. Si usted quiere encender un vehículo que no tiene gasolina, ¿qué va a pasar? No va a caminar. Y si no le pusieran aceite a ese motor, de la misma manera, ¿ok? Va a haber problemas. Entonces, aunque el Evangelio hemos dicho que es ese remedio, necesitamos también a depender del poder del Espíritu Santo que obra usando ese Evangelio en la vida de cada creyente. ¿Ok? También lo tercero es que debemos reconocer nuestra gran responsabilidad, es decir, somos responsables para enfrentar nuestro pecado. Hay un remanente de pecado, hay un remedio, hay un poder, pero somos responsables para nosotros confrontar nuestros pecados bajo las capacidades que el Señor nos ha dado en lo que ya hemos mencionado. Lo cuarto que es necesario que consideremos es que es importante que identifiquemos áreas específicas de estos pecados. Es importante que identifiquemos esto. Es decir, cuando usted va al médico, cuando vamos al médico y nos vamos a hacer un chequeo, ¿qué es lo que hace el médico
¿Qué cosas como cuáles pregunta? Pensemos, cuando usted va al médico, cosas como qué cosas pregunta el médico. Ya, pero le preguntan, ¿qué síntomas tiene? Le sabe preguntar, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, me duele aquí, me duele acá, siento esto acá. Y con eso el médico en este caso empieza a poder determinar un diagnóstico. Entonces es importante de la misma manera que identifiquemos aquellas áreas específicas donde hay esos pecados sutiles en nuestras vidas. También necesitamos considerar como quinto las Sagradas Escrituras y aplicar la palabra de Dios a ese pecado. Es decir, yo identifico que hay un pecado sutil en mi vida de murmuración, supongamos, entonces yo debo ir a la Escritura, identificar las verdades de la Escritura y debo aplicar esas verdades a esa característica o ese pecado que he identificado. ¿Ok? Lo sexto que debemos hacer es cultivar oración, es decir, debemos orar al Señor para pedir por esos pecados que todavía toleramos en nuestra vida. Debemos pedir a Dios por eso. Y debemos rogar al Señor en oración por eso. Y lo séptimo, que es el último punto de cómo confrontamos nuestros pecados respetables, es que debemos involucrar a otros creyentes en nuestras luchas de estos pecados sutiles. Probablemente vamos a necesitar la ayuda de otros creyentes que nos estén preguntando, nos estén ayudando, nos estén animando para poder confrontar, para poder luchar contra estos pecados que estamos identificando. ¿Ok? Esos fueron los 7 últimos puntos que vimos la semana anterior y que en el capítulo 6 están descritos y que básicamente es un resumen de todos los capítulos anteriores, del 1 al 5. Ya hablando de la impiedad, que es uno de los pecados que empieza el autor a describir, es importante que consideremos esto, ¿no? La impiedad, pensemos en un árbol, o sea, nuestros pecados respetables, o cualquier pecado, sea grande, sea pequeño, rosado, verde, el color que queramos ponerle, pensemos que esos forman parte de un árbol, ¿ok? Entonces, bajo la figura de un árbol, la impiedad nos está diciendo el autor que la impiedad debe de considerarse como la raíz misma de ese árbol. Es decir, todos los pecados que pudiéramos hacer ahora, estar haciendo o hemos hecho o podríamos hacer en el futuro, pensemos en un árbol, pero la impiedad, el pecado de la impiedad se encuentra en la raíz de ese árbol. Entonces, hay pecados grandes y hay pecados pequeños, por decirlo así, ¿no? Al final todos son pecados delante de Dios, como ya vimos, todos es una transgresión de la ley. Pero si ese árbol, o ¿de dónde recibe vida ese árbol en este caso? Pues precisamente no recibe la vida del tronco como tal, sino que recibe la vida ¿de dónde? De la raíz. Entonces, si la impiedad es esa raíz de este árbol de pecados que puede surgir y que surge en nuestra vida, entonces debemos considerar muy seriamente este pecado de la impiedad. ¿Ok? Y probablemente, como vamos a ver más adelante, con esta raíz vamos a tener que estar luchando todos los días, probablemente hasta el final. ¿Ok? Entonces, tengamos en mente esa figura del árbol y la raíz, que es el pecado que estamos hablando de la impiedad. Si yo pregunto, ¿qué para ustedes la impiedad? De la idea que usted tenga, ¿qué opiniones tienen? ¿Qué significaría para usted la impiedad o el término impiedad? Opiniones. ¿Qué sería impiedad? Con confianza. Si no está bien, lo corregimos, no hay problema. Se podría considerar como no tener misericordia. No tener misericordia. Bueno, sería una expresión en este caso de impiedad. Pero bueno, ¿qué más? Actuar sin temor a Dios. Bien. Me felicito. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tenemos de la impiedad? Esto parece ser algo contrario a una palabra que mismo se describe. ¿Cuál sería esa palabra que está ahí implícita? Piedad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, normalmente se traduce impiedad con dos términos
casi siempre o maldad o iniquidad. ¿Ok? Pero a mí me llama la atención que dentro de todas estas descripciones, al término impiedad también se lo describe de esta manera. Dice lo siguiente: impiedad es un menosprecio o desafío a las leyes de Dios. Impiedad es un menosprecio o desafío a las leyes de Dios. Y en otro lugar también lo describe como vivir sin tomar en cuenta una creencia. Es decir, alguien impío o alguien que vive bajo la impiedad menosprecia o desafía las leyes de Dios, o alguien que vive en impiedad vive sin tomar en cuenta esa creencia. ¿Ok? Y el autor en el capítulo 7 nos da una descripción de lo que es la impiedad en base a lo que he dicho ahora. Dice él: impiedad es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Entonces, cada vez que alguien no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta su voluntad, no toma en cuenta su gloria y no depende de Dios, está actuando de una manera impía o está pecando de impiedad. ¿Ok? O está pecando de impiedad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ok, es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, son 4. No toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta su voluntad, no toma en cuenta la gloria de Dios, ni la dependencia de Él. ¿Sí? No lo tome en cuenta Él, su voluntad, su gloria o la dependencia de Él. Entonces, en cualquier momento que nos movamos en alguna de estas esferas o estas actitudes, es una forma de impiedad. Mayormente la parte de la voluntad ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pensemos en esto, alguien podría tener una vida muy respetable, es decir, puede ser una buena persona, un hombre respetable, un buen esposo, ¿sí? Un buen padre, un buen hijo, pero puede ser impío, puede seguir siendo impío. ¿Por qué? Bueno, porque en el sentido de lo que estamos hablando, aunque viva una vida respetable, puedes también, delante de Dios, no estar tomándolo en cuenta. ¿Sí? Y está viviendo de una manera impía, aunque sea una persona respetable ante los ojos de los demás. Vive alejado de la voluntad de Dios, exacto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es así? Bueno, esto es así porque Dios, para esta persona, aunque es respetable ante los hombres, Dios es totalmente irrelevante para su vida. ¿Ok? O para graficarlo de otra manera, puede haber personas que son muy amigables, muy cortés, ayudan a los demás, pero jamás piensan en Dios como el motor de eso que hacen o dicen. ¿Ok? Y esa es una forma de impiedad. Entonces, incluso puede haber personas que vayan a la iglesia varias horas un domingo, leen la Biblia, oran el domingo, pero el resto de la semana viven como si Dios no existiera. Y esa es una forma de impiedad. Veamos un texto de Romanos 1:18. ¿Está claro hasta ahí un poco a qué nos referimos con el concepto de impiedad y de ese pecado que es la raíz? Recuerden, esta se describe como la raíz del conjunto de pecados que luego surgen. Romanos 1:18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen como justicia la verdad. Ok, entonces el apóstol Pablo está hablando aquí y él está describiendo en estos primeros 3 capítulos de Romanos, está describiendo cuál es la condición del hombre. Está hablando del hombre general, de todos los hombres, va a referirse también a los judíos, pero aquí está diciendo con respecto a la ira de Dios por causa del pecado, dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y estas dos palabras, impiedad e injusticia, representan el pecado. Pero
esto es una rebelión contra Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos del pecado? Es una rebelión contra Dios. Eso lo consideramos las semanas anteriores. Pero el apóstol Pablo lo que está también haciendo aquí es presentando cierta diferencia entre la impiedad y la injusticia. Está diferenciando esas dos palabras. Por eso dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces hay una diferenciación que está haciéndose aquí en estas dos palabras. Cuando hablamos de impiedad, esto se refiere a una falta, en este texto, esto se refiere a una falta de reverencia hacia Dios. Entonces cuando dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, es decir, se revela contra toda falta de reverencia hacia Dios. Pero a su vez, cuando dice también la otra palabra, injusticia, se refiere a una falta de reverencia a su ley. Entonces la impiedad es una falta de reverencia hacia la persona de Dios, y la injusticia que describe aquí es una falta de reverencia hacia lo que Dios ha dado como ley. Ya, pensemos en él. Una falta de reverencia hacia el presidente, no respeta al presidente, ¿sí? Pero también una falta de reverencia hacia las leyes que da ese presidente. ¿Ok? Entonces más o menos es de esa forma como se está describiendo lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Hay una diferenciación en esas dos palabras, pero al final es pecado. Sea la irreverencia hacia Dios o hacia su ley, lo uno es igual, o sea, viene a ser en armonía con lo otro, va unido, no podemos separarlo. Si eres irreverente a su ley, eres irreverente al que da la ley. Si eres irreverente al que da la ley, estás siendo irreverente a lo que él ha dicho en su ley. ¿Ok? Entonces tiene esas connotaciones, lo que menciona el apóstol Pablo aquí, pero básicamente en lo que estamos mencionando, en el concepto de impiedad que estamos mencionando es, hay una actitud de reverencia al no considerar a Dios. Hay una actitud de irreverencia, no se considera a Dios, por lo tanto, se suprime la verdad, se suprime esa verdad, por eso es que dice al final, detienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios da su revelación, la revelación general, todos los hombres pueden ver, por medio de la revelación general, que hay un Dios. Pero los hombres suprimen eso y dicen, no hay un Dios, todo vino de una explosión. Dios revela su palabra y la palabra nos dice que hay un Dios. Pero los hombres dicen, no, esa es palabra de hombre, ese no es un Dios verdadero. Entonces los hombres se rebelan contra eso, suprimen esa verdad y por ende la humanidad se encuentra como está, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de todo lo que hemos descrito ahora? Usted dirá, bueno, está bien, hermano, todo lo que estamos hablando, estoy muy de acuerdo con todo lo que estamos hablando. Los impíos viven así. El mundo vive de esta manera, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ellos no quieren saber nada de Dios ni de su verdad. Ahora, eso es verdad, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que el autor no nos está llevando a pensar en los impíos, o no nos está llevando a pensar en aquellos que no conocen a Dios. El autor nos está llevando a considerar de que los creyentes pueden vivir de esta manera, pueden llegar a vivir de esta manera, y de hecho podemos vivir de esta manera. ¿Sí? En mayor o en menor grado somos todavía culpables del pecado de la impiedad. Y eso es lo que nos lleva a considerar el autor. Recuerden que tenemos que examinar, ¿no? Esto es para examinar nosotros, para examinar qué área de nuestra vida está así como se describe. ¿Ok? Entonces, todos en mayor o menor grado, hablando de los creyentes, todos en mayor o menor grado somos culpables de este pecado de impiedad. Todavía. Entonces, podemos leer nuestra Biblia, podemos orar un tiempo determinado, podemos hacer una u otra actividad, pero al final vivimos como quizás si Dios no existiera. Es que ya cumplí, ya leí la Biblia y ya oré. Entonces ahora voy a vivir mi vida. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces puede deslizarse uno por ese lado. Entonces se puede llegar a vivir como si Dios no existiera. Es decir, pensar como si Dios no existiera, un ejemplo. Podemos utilizar un lenguaje ofensivo hacia las personas. ¿Sí? La pregunta es, ¿Dios no está ahí? ¿No conoce eso que estamos haciendo? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos actuando como si Dios no existiera. ¿Sí?
podemos decirlo sin el más mínimo reparo, nos irritamos, somos egoístas. ¿Por qué lo hacemos? Porque podemos llegar a pensar, o sea, cuando actuamos de esa manera, es como si Dios no existiera. También podemos actuar como si no dependiéramos de Él. Nos enorgullecemos de nuestros logros. Yo logré esto, yo conseguí esto, mi trabajo, mi esfuerzo, ¿sí? Mi sacrificio, ¿no? Nos enorgullecemos de nuestros logros como si no dependiéramos de Él. Entonces, somos egoístas con lo que tenemos, como si Él no nos lo hubiese provisto. O estamos descontentos con lo que tenemos, como si Él no nos lo hubiese dado. Entonces, podemos llegar a vivir como si no dependiéramos de Él. ¿Ok? También podemos llegar a vivir como si no tuviésemos responsabilidades hacia Él. Tomamos decisiones, ¿sí?, sin considerar en nuestras responsabilidades. Actuamos muchas veces sin dominio propio, cuando una de nuestras responsabilidades es precisamente evidenciar un dominio propio. ¿Ok? Entonces, sí podemos ver, básicamente el punto, lo que estamos considerando es, todavía somos culpables del remanente de pecado y de impiedad que puede haber en nuestras vidas, que cada uno debe examinarlo, en qué grado se encuentra, en qué nivel se encuentra. Podemos llegar a vivir como si Dios no existiera, podemos llegar a vivir como si no dependiéramos de Él, podemos llegar a vivir como si no tuviésemos responsabilidades hacia Él. Veamos lo que dice Santiago. En Santiago 4, 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15. ¿Quién lo lee? Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que será mañana, porque que vuestra vida ciertamente medina y se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. En lugar de lo cual deberás decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Lo primero que pregunto es, ¿a quién está escribiendo Santiago esto? ¿A los incrédulos? No, está escribiéndole a los creyentes. A creyentes que en momentos determinados de sus vidas, consciente, inconscientemente, deliberado o sutilmente, podemos pecar de impiedad. ¿En qué sentido? En que no tomamos en cuenta a Dios para cada aspecto de nuestras vidas. La escena que nos presenta aquí es, no está mal hacer planes, no está mal organizarse, eso está bien, eso no es lo que está contradiciendo en este caso Santiago, en lo que él escribe. Eso no está mal, bajo ningún concepto. Y beneficiarnos de los planes o la organización que realizamos está bien. El problema aquí es cuando se ejecutan esos planes y proyectos sin considerar que dependemos del omnipotente y único soberano Dios. ¿Ok? Entonces, no tomar en cuenta a Dios en cada aspecto de nuestras vidas es una forma de impiedad y a la cual estamos expuestos todos los días, ¿sí?, en cada momento. El punto es que podamos examinarlo y podamos verlo. ¿Sí? Hasta allí. ¿Estamos claros? Estamos hablando de la impiedad. Recuerda, estamos ya empezando a ver cada uno de estos pecados sutiles. ¿Cuándo habíamos pensado antes en la impiedad con respecto a nuestras vidas? Pensemos en él. Yo mientras leía esto y pensaba, pocas veces o quizás nunca me he puesto a pensar desde esa posición. Yo todavía estoy haciendo esto, todavía he actuado de esta manera. Entonces, pero ese es el punto, nos vayamos a la Escritura y nos podemos dar cuenta. A veces vivimos y no tomamos en cuenta a Dios en algunas áreas de nuestra vida. Esa es una. ¿Ok? Otra forma en que se manifiesta la impiedad es que vivimos sin pensar en nuestras responsabilidades delante de Dios.
Si somos creyentes, tenemos responsabilidades delante de Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? ¿Ok? Es decir, si somos creyentes, somos llamados a vivir de acuerdo a su voluntad que Él ha revelado en las Escrituras. Y probablemente también muchas veces estos pecados sutiles pueden surgir precisamente de un descuido de esas responsabilidades. Pero pensemos en algunas esferas donde tenemos responsabilidades también. En lo académico. En lo académico, ¿hay responsabilidades? Claro que sí, ¿verdad? Los estudiantes tienen responsabilidades. Tienen horarios que cumplir, tienen tareas, tienen exámenes, ¿sí? Tienen que comportarse de una manera tal, de mantener una conducta, ¿verdad? ¿Sí? Un aprovechamiento, una conducta. Y son responsables en todo aquello. ¿Ok? Entonces, otra esfera, en lo laboral. ¿Hay responsabilidades en lo laboral? Claro que sí. ¿Sí? Los trabajadores deben cumplir un horario, deben cumplir labores específicas, deben ser puntuales, deben cumplir metas, deben cumplir aspiraciones, deben soportar a sus clientes, deben soportar a sus compañeros, a sus jefes, los traten bien, los tratan muy bien, los tratan con cordialidad, los tratamos, hablo, ¿sí? Muy bien, ¿verdad? Son nuestras responsabilidades en el ambiente laboral. Convivimos en ese entorno porque somos responsables y porque a su vez somos beneficiados de eso, ¿no? Si yo no hago bien esa labor, evidentemente voy a no ser beneficiado, pero si actúo bien en mi trabajo, esa responsabilidad y cumplir bien con esa responsabilidad me genera una paga o una remuneración, es natural eso. Pero hay responsabilidades en el ambiente laboral. Ahora pensemos. En lo académico hay responsabilidades, en lo laboral hay responsabilidades, pero también hay responsabilidades delante de Dios. Pensemos en ellas. ¿Consideramos su voluntad? Es una de nuestras responsabilidades, considerar su voluntad. ¿Nos esforzamos en cumplirlas de igual manera o mejor que en las otras esferas? ¿O simplemente no las tomamos en cuenta? ¿O las omitimos? ¿O como que ahí no es tan importante? Colosenses 1, 9 y 10. Usted sabe, ¿no? ¿Por qué sabe? Porque está en el libro, ok. Por lo cual también nosotros, el día que nos oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Ok. Pablo está expresando su oración en este pasaje. Él está orando por los creyentes de Colosas. Estos creyentes eran gente común y corriente como cualquiera de nosotros. Ellos vivían en un contexto y en una cultura muy pagano, muy impío. ¿Sí? En el contexto donde vivían, había mucha idolatría, muchos aspectos como es. Sin embargo, lo que está orando Pablo y su deseo de orar es para que ellos fueran responsables, ¿sí?, en conocer al Señor de mejor manera. Él ora para que estos creyentes, dice, no cesamos de orar por vosotros para que pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Él está orando por estos creyentes para que ellos puedan conocer al Señor de mejor manera a través de su palabra, claro está. Pero a su vez, también ora para que estas verdades que ellos van a ir conociendo con respecto al Señor puedan generar en sus vidas un modo distinto de vivir. Les dice, también oro para que andéis como es digno del Señor. Pero luego dice, agradándole en todo. Y ese en todo lo usa dos veces. Agradándole en todo, ¿qué es todo? Es todo, toda área.
Pero también luego dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo está orando en este sentido para que estos creyentes puedan conocer de mejor manera al Señor, para que esas verdades puedan ser aplicadas a sus vidas de manera correcta y que eso los ayude a caminar, a andar como es digno del Señor, agradándole, llevando fruto. Esa es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes, no solamente los creyentes de Colosas. Ahora pensemos en esto y seamos sinceros. ¿Cuánto se parecen nuestras oraciones a las oraciones piadosas de Pablo por los creyentes de Colosas? ¿Sí? Ya, pensemos en la media hora de oración que tenemos en el día, ya, o siendo generosos. De esos 30 minutos, ¿cuánto nuestra oración se parecería a estas peticiones de Pablo? ¿Cuántos armonizarían con esas peticiones? ¿Sí? Él estaba pidiendo que sea glorificado Dios en medio de ellos. Él estaba pidiendo que ellos crezcan en la fe, que los creyentes hagan su voluntad. Él no estuvo tan preocupado de sus necesidades físicas. Ahora, no quiere decir que no podemos orar por las necesidades físicas. Claro que sí, podemos orar por ellas. Pero el problema es que el detalle es que la oración de Pablo no estaba centrada en las necesidades físicas. Su oración estaba centrada en Dios. Y en que ese Dios sea el centro también de estos hombres y mujeres de Colosas, por los cuales él oraba. En tal sentido, a veces incluso nuestras oraciones podrían circundar el pecado de la impiedad. ¿Sí? O podrían estar permeadas, ¿sí?, de la impiedad. Ajá, exacto. Porque nosotros podríamos orar, hacer este tipo de oraciones hacia nosotros, como por ejemplo, ayúdanos, Padre, a que yo pueda andar con dignidad delante tuyo. Agrándame en todo, lleva con frutos de toda buena obra, pero siempre para nosotros. Ayúdame a crecer. Okay. Aquí estamos viendo que él está orando por otros. Claro. Él sí oraba hacia él este tipo de oraciones. Sí, él estaba acostumbrado a hacer ese tipo de oraciones hacia él, pero también hacia otros. Sí, básicamente el punto es, cuando hablamos de examinar lo que decíamos al principio, pues incluso debemos examinar nuestras oraciones. Debemos examinar la forma como, cuáles son nuestros anhelos, porque al final nuestras oraciones expresarían nuestros anhelos en ese sentido. Y cuál es el centro de esos anhelos, cuál es el centro de esos deseos, de esas peticiones. Entonces la impiedad también se manifiesta cuando vivimos como si Dios no fuera omnisciente. Ya dijimos que la impiedad se manifiesta cuando no tomamos en cuenta a Dios. La impiedad se manifiesta cuando no tomamos en cuenta nuestras responsabilidades delante de Dios. Pero también la impiedad se manifiesta cuando actuamos como si Dios no fuera omnisciente, es decir, sin considerar que Él lo conoce todo. Porque lo conoce o no lo conoce todo. Definitivamente que sí. Veamos otro texto, ahí mismo en Colosenses 3, 22 y 24, déjele que lea otro justito. Colosenses 3, 22 al 24. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis a Cristo la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ok, entonces seguimos en Colosenses. Gran parte de estos creyentes de Colosas eran esclavos. Es decir, en el contexto donde ellos vivían eran esclavos o servidores, tenían amos. ¿Ok? Pero estos creyentes que habían sido salvados por la gracia del Señor, que eran esclavos, que servían a sus amos,
la petición, aquí no es una petición, la instrucción que está dando Pablo a estos creyentes, siervos, es que realicen sus trabajos, realicen sus labores diarias, no sirviendo al ojo humano, sino que realicen sus actividades como para el Señor. Es Él quien debe ser reconocido, glorificado por la forma diligente que ejecutamos nuestro trabajo. Recuerden, somos diligentes en nuestro trabajo, esto va a generar un reconocimiento. El empleado del mes, la foto en la oficina, qué sé yo, y uno se siente orgulloso de eso, y es natural, está bien, ¿ok? Pero el punto aquí es, el énfasis, lo que Pablo está diciendo es, tu servicio, el esfuerzo y la diligencia por tu servicio, quien debe ser reconocido es el Dios que te ha salvado. Cuando tu amo, tu jefe, en este caso en nuestro contexto, tu jefe, pueda reconocer eso, pueda ver a Cristo, pueda ver a Dios obrando en ese empleado, en ese servidor que tiene en su empresa. ¿Ok? Entonces, normalmente los mejores desempeños son premiados, ¿verdad? Bueno, a veces los sueldos son básicos, lo que sea, pero hay un beneficio de alguna manera. A veces hay reconocimiento, a veces no lo hay. Pero aquí el punto, y al final lo que termina diciendo Pablo es, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque al final, ¿a quién estamos sirviendo? En lo que trabajamos, en lo que sea, ¿a quién estamos sirviendo al final? A Dios, a Cristo. ¿Ok? Entonces puede ser que seamos mejor o no mejor remunerados, pero lo que está diciendo básicamente es, no se compara ese reconocimiento humano que te den por tu trabajo, no se compara a la recompensa que has recibido y recibirás a través de Cristo. No se compara. ¿Sí? Así tengas el cuadro del mejor empleado del mes todos los días, todos los meses del año, ese reconocimiento no se compara a los beneficios que recibimos en Cristo. Y recibiremos todavía. Entonces, debemos descuidar esto, es decir, descuidar nuestras responsabilidades, como si Dios no existiera, o como si Dios no conociera todo lo que hacemos, es una forma de impiedad. Es una forma de pecar de impiedad delante de Dios. ¿Estamos? Nuestras responsabilidades, conscientes de que Él está, Él sabe, ¿sí? Todo lo que hacemos, es omnisciente. Entonces, consciente de todo aquello es la forma como debemos actuar. Y es un poco el llamado del autor en este sentido, para poder examinar en qué áreas estamos viviendo bajo un pecado de impiedad. Y a veces ese accionar de nosotros siempre tener presente de que cada cosa que hacemos tenemos que hacerla para el Señor y no para los hombres. Porque en ocasiones somos decepcionados. Que puede sacarse el aire trabajando y finalmente no le van a hacer un reconocimiento. Porque el hombre es injusto. Entonces por eso es que Dios hasta cierto punto nos da esa orden de que todo lo que hagamos, hacerlo para Él. ¿Por qué? Porque el hombre te puede decepcionar. Donde tú pongas el logo en el ojo. Uno puede llegar a decir, no, ya lo hago como sea, porque al final ni me reconocen lo que hice. Claro. Y de hecho a eso también te lleva, porque también puedes tirarte para atrás y no trabajar. Claro. Hacer las cosas con una motivación correcta. Pero si eso de que de pronto tú estás motivado porque el Señor está viendo, Tomando en cuenta a Dios. tomando en cuenta todo eso tiene que ser una motivación para nosotros, aunque nosotros seamos decepcionados por el hombre. Y pensando en lo que dijimos de que este pecado de impiedad, que es la raíz, pues precisamente en el ejemplo que pone el hermano John, este actuar sin tomar en cuenta a Dios, ¿qué otro pecado trae después en el ejemplo? Descontento. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surgió? De la parte inicial. A otro más. Exacto. Ok. Al rencor. ¿Sí ve cómo el árbol se va desarrollando?
Pero si hubiese tomado en cuenta a Dios en la raíz, entonces no va a haber ni descontento, ni amargura, ni rencor, por lo menos en esa área particular, enojo, ira. ¿Sí podemos verlo? Esa es la idea, que podamos verlo, ¿no? ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Según el autor nos dice dos cosas básicamente. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Siempre decimos gloria a Dios, a veces se dice cuando cantamos o cuando levantamos la voz o se escucha en algunos contextos, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Bueno, dos cosas. Primero, hacer todo para la gloria de Dios es cuando deseamos hacer todo lo que a Dios le agrada. Y le rogamos en oración que su Espíritu nos capacite y ayude para esa labor. Hacer todo para la gloria de Dios es desear hacer todo lo que a Dios le agrada. Pero para hacer todo lo que a Dios le agrada debemos rogar a su Espíritu, recuerden, es el poder que actúa en nosotros, que nos capacita y nos ayuda. ¿Ok? Eso es lo primero, hacer todo para la gloria de Dios es desear hacer todo lo que a Dios le agrada. Y dependemos de su Espíritu para eso. Y lo segundo es que deseamos que todas las actividades que realizamos en el día honren a Dios delante de los hombres. Todas las actividades que realizamos en el día, deseamos que esas actividades que realizamos en el día honren a Dios. Una esposa que prepara el alimento para su familia, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pues honra y glorifica a Dios, deseando que eso honre a Dios. Un padre que trabaja o que sale y se esfuerza y pasa todo el día, entonces hace toda esa labor deseando que eso honre a Dios. Y así con cualquier actividad. Entonces básicamente dos cosas, por lo menos en el contexto que estamos hablando. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Desear hacer todo lo que a Dios le agrada y desear que todas las actividades que realicemos honren a Dios. De esa manera glorificamos a Dios. Y esto lo resume Mateo 5:16. Mateo 5:16. Sí, claro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, entonces esas buenas obras, esas acciones que vamos a ejecutar a diario, el Señor está diciendo aquí, eso, quien debe llevarse la gloria, quien debe llevarse el reconocimiento, la honra, es nuestro Dios, nuestro Padre. ¿Ok? Lo contrario de vivir para la gloria de Dios, entonces, es la impiedad. Porque la impiedad no trae gloria a su nombre. La impiedad no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta su ley, no toma en cuenta su palabra, no toma en cuenta sus responsabilidades, lo que hemos hablado. Eso no da gloria a Dios, por ningún lado. ¿Ok? ¿Cuál es una de las causas principales de esta forma de vida de impiedad? ¿Cuál es una de las causas? Entonces, ¿por qué? Si somos creyentes, ¿por qué todavía surge esta parte de la impiedad? ¿Por qué todavía puede surgir y surge en nuestras actitudes o forma de pensar o actuar de esta forma de impiedad? Bueno, una de las causas principales es una falta de deseo de relacionarse íntimamente con Dios. Mientras más lejanos estemos de Dios, más impiedad va a haber. Mientras más cercanos estemos y nos relacionemos con Dios, vamos a guardarnos más de la impiedad. ¿Estamos? Salmo 42. Salmo 42, 1 y 2. Entonces, cuando experimentemos una falta de deseo, de búsqueda del Señor, pues démonos cuenta que eso puede ser una puerta abierta para actitudes impías, actitudes bajo impiedad. Salmo 42, 1 y 2. ¿Qué dice? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
¿Ok? Entonces el salmista está expresando, ¿qué cosa? Un deseo, pero no solo un deseo, sino un deseo intenso, una búsqueda intensa, un anhelo intenso. No sé cuántas veces usted ha experimentado una sed, pero esa sed que usted está por todos lados buscando y que toma quizás algún líquido que no sea agua y la sed sigue y hasta que encuentra el agua y ahí se satisface esa sed, ¿no? Entonces, cuando este deseo no se está evidenciando en nuestras vidas, cuando empieza a menguar este interés, este deseo de buscarle, de seguirle, entonces esa sería una alerta. Recuerda que estamos hablando de examinar, ¿no? ¿Qué síntomas puede haber cuando la impiedad que está deslizándose en nuestra vida? Bueno, si el deseo de búsqueda de Dios está disminuyendo, o ha disminuido, o ya disminuyó, ¿sí? Entonces, esa es una alerta de una exposición a la impiedad, al pecado de la impiedad, que no estamos tomando en cuenta a Dios. ¿Ok? La pregunta entonces, ya para ir finalizando, es, ¿y qué debemos hacernos? ¿Cuán impío soy? Eso es lo que debemos preguntar. Ahora, no nadie va a decir, no nos respondamos, cada uno tiene que responderse individualmente. Pero es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuán impío estoy siendo? ¿Cuánto tomo en cuenta a Dios a lo largo de mis días, semanas, meses y años? ¿O solo Dios es parte de la agenda del domingo? ¿Sí? Entonces, si Dios no es el punto central de nuestra vida en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, y otra cosa lo es, entonces hemos pecado de impiedad. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que ninguno de nosotros ha pensado en Dios y ha pensado en sus responsabilidades y le ha buscado de una manera en 100%, de una manera perfecta. Ninguno lo hemos hecho. Ahora, disculpe que juzgue eso de manera general, pero ninguno lo hemos hecho. ¿Sí? Y es precisamente ahí donde está el Evangelio. Porque como no lo hemos hecho de manera perfecta para que Dios se agrade y nos acepte de tal manera como debería ser, vamos al Evangelio y el Evangelio nos recuerda de que hubo alguien que sí lo hizo, de manera perfecta. Dependió de Dios, pensó en Dios, vivió bajo su ley, obedeció y no vivió una vida impía, ningún instante de su vida. No había pecado en él. Y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, ante nuestra imposibilidad de tener una piedad perfecta, vamos al Evangelio y acudimos a aquel que tuvo una piedad perfecta, que es Cristo. Y cuando venimos y le pedimos perdón al Señor, pues pensamos en Cristo que fue justo y nosotros somos los injustos. Él tuvo una vida de piedad y nosotros tenemos una vida muchas veces de impiedad. Solo Cristo pudo vivir una vida perfecta, piadosa, considerando a Dios cada instante de su vida. Y cuando hablamos de creer en Cristo, hablamos de creer en eso, confiar en eso. Para cuando estemos delante de Dios, eso sea lo que nos justifique. Aunque somos responsables también nosotros de esforzarnos en vivir de tal manera. ¿Ok? Él vivió por nosotros justamente, pero Él nos ha salvado para que seamos responsables. Y nuestra labor es esforzarnos en ser. ¿Estamos? Eso en resumen es el pecado que describe de impiedad el autor en el capítulo 7. Hay varios textos que debemos quizás meditar en la semana. 1 Timoteo 4, 7 y 8. 1 Corintios 10, 31. Colosenses 1, 9 y 10. Salmo 63, 1 y Salmo 27, 4. Lo repito. 1 Timoteo 4, 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. 1 Corintios 10, 31. Colosenses 1, 9 y 10.
Salmos 63:1 y Salmos 27:4. Son textos para meditar. Esos serían, recuerden que una de las formas de combatir o de contrarrestar los pecados sutiles es tomando la verdad de la Escritura y aplicarla a nuestras vidas o a esos pecados. ¿Ok? Pero esto tiene que llevarnos a vivir o a buscar vidas santas y piadosas cada día. Ese Claro, definitivamente. Andemos de esa manera, caminemos de esa manera. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta ahí. Que el Señor nos siga ayudando a seguir meditando. La siguiente semana hablaremos del capítulo 8. Recuerden, meditemos mucho en la raíz durante esta semana. Y el siguiente capítulo 8 va a hablar sobre básicamente dos expresiones: la ansiedad y la frustración. ¿Ya? Pero meditemos por ahora en la raíz, la impiedad. Vamos a orar para culminar este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios. Definitivamente tu palabra nos hace bien. Y nos ha dado tu palabra precisamente para que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Ayúdanos a ser responsables de esto, Señor, a estar conscientes de nuestra responsabilidad. Pero también, oh Señor, ayúdanos a ver claramente la obra de Cristo en la medida de lo que nos falta a nosotros, oh Señor. Ayúdanos a acudir a Él en esperanza, en fe, solo en Cristo, solo por la fe. Ayúdanos a confiar verdaderamente en Él, oh Señor. Y en aquellas áreas en las cuales, Señor, nos muestras que hemos vivido de manera impía o bajo impiedad, Señor, ten misericordia de nosotros. Bajo ningún concepto pensemos que estamos completos en nosotros mismos, oh Dios. Ayúdanos a examinarnos durante la semana y a seguir meditando en todo esto. Pero danos por el poder de tu Espíritu también, Señor, esa convicción de que debemos de confrontar este pecado y no seguir alimentando esa raíz, para también poder evitar muchos otros pecados que vienen luego. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.